justicia en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor una vez más porque estamos aquí. Le damos gracias por su infinita bondad, por su cuidado para con nosotros, por su infinito amor. Gracias le damos al Señor porque a diario nos cuida, y no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Y hoy nos ha permitido poder estar aquí hoy sábado para adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Amén. Hoy tenemos un tema muy especial titulado El último gran engaño de Satanás. Quiero también extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que cada sábado nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live y también a través de mi canal de YouTube. Gracias por el apoyo que nos dan compartiendo los materiales, las predicaciones para estudiar la palabra de Dios. Y más en estos últimos tiempos es de vital importancia conocer la verdad, ya que el engaño abunda por doquiera, aún dentro del pueblo de Dios. Y es menester que nosotros estudiemos la palabra de Dios para no ser engañados y así conocer las artimañas que el enemigo prepara a diario para poder extraviar a los hijos de Dios, a aquellos que serán herederos de la salvación. Les invito a todos, ahora que antes de comenzar el tema, vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra y así nosotros podamos comprender el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Amén. Les invito a todos aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas para implorar la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nos ayude a entender el mensaje que hoy tú tienes para con nosotros, Señor. Ese mensaje poderoso que tú vas a traer, ese mensaje poderoso que va a tocar nuestros corazones, ese mensaje que nos va a ayudar, Padre querido, y más en estos tiempos finales que estamos viviendo para no ser engañados por el enemigo y así poder caminar en la verdad, Señor. Te pido una bendición para mis hermanos aquí presentes, para aquellos que no pudieron asistir y para los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Danos, Señor, la sabiduría para poder entender lo que tú quieres decirnos. Abre nuestros corazones y nuestras mentes. Permite, Padre, que tú me puedas usar una vez más, que tu Espíritu tome el control de mi mente, tome el control de mis labios y de todo mi ser y que yo pueda quedar bajo la influencia del Espíritu Santo, para que así el Espíritu Santo, cada palabra que salgan de mi boca no sea la mía, sino sea tú el que hable a través de mí, porque tu pueblo, tus hijos necesitan escuchar tu voz, Padre querido. Toma el control de mi lengua, toma el control de mis cuerdas vocales, toma el control de mis ideas, Señor. Quédate con nosotros y cúbrenos con tu manto de justicia. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien habíamos dicho, hoy vamos a tratar del tema el último gran engaño de Satanás. Cuando nosotros leemos el libro Evento de los Últimos Días, la hermana White habla que uno de los últimos engaños
que Satanás va a hacer dentro del pueblo de Dios es que los testimonios no tengan efecto dentro del pueblo de Dios. Y cuando nos referimos a los testimonios, nos estamos refiriendo a los libros de la mensajera del Señor, que el Espíritu Santo inspiró a escribir como testimonio y que hoy ha sido una gran bendición para el pueblo de Dios. Y ella dice que en los últimos tiempos Satanás va a arrojar sobre los corazones del pueblo de Dios, de la iglesia adventista, el que los hijos de Dios desechen los testimonios. Va a crear incredulidad. Y hoy en día estamos viviendo cómo hoy se está despreciando los testimonios, cómo hoy se está tergiversando los testimonios. Y es por eso que en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia ha entrado en un caos. Y en ese caos que hoy cada día vemos el pueblo de Dios, todo lo que está sucediendo, no es más que han abandonado no solamente el estudio de la palabra de Dios, sino que también han abandonado los consejos de los testimonios. La mensajera del Señor dice que el mismo autor de la palabra de Dios fue el mismo autor de los testimonios. O sea, ¿quién fue el autor de la palabra de Dios, el que inspiró a los santos hombres de la antigüedad? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que inspiró a la mensajera del Señor a escribir los testimonios? El Espíritu Santo. Entonces, el mismo autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, es el mismo autor que inspiró a Elena G. de White, la mensajera de Dios que Dios levantó en este movimiento para dirigir este movimiento. Entonces, desechar los testimonios, mis queridos hermanos, no es desechar los escritos de una simple mujer. No es despreciar los escritos de una escritora común y corriente. Despreciar los testimonios es despreciar la voz de Dios, es desechar a Dios. Es decirle a Dios, yo no tengo que ver más nada contigo. A partir de ahora caminaré yo en la chispa de mi propio entendimiento. Cuando despreciamos los testimonios, despreciamos la voz de Dios. Estamos despreciando a Dios mismo. Estamos despreciando al Espíritu Santo, que fue el autor de los testimonios. Ella habla que esto es uno de los últimos engaños que Satanás iba a propiciar dentro del pueblo de Dios. Pero ella habla de un último gran engaño, que es uno de los engaños más poderosísimos que el mundo entero va a quedar envuelto. Nosotros el sábado pasado hablábamos acerca del espiritismo y vemos cómo el espiritismo iba a jugar un papel muy fundamental en los tiempos finales. Y habíamos hablado que pusimos varias citas de la mensajera del Señor, donde la mensajera del Señor habla que el espiritismo se promueve desde los púlpitos. ¿A través de qué doctrina? A través de la doctrina de la inmortalidad del alma, donde dicen que el alma es inmortal. De hecho, la mensajera del Señor nos dice que en los últimos tiempos se van a aparecer los difuntos, los amados que ya murieron ya, se van a aparecer con un manto de luz, no solamente para las personas incrédulas que no creen en la palabra de Dios, sino que ella dice que aún para los santos escogidos se van a aparecer nuestros amados, familiares que murieron, que van a estar cubiertos con un manto de luz, que nos van a hablar palabra de Dios y que hasta van a realizar milagros engañosos delante de nosotros. Ella bien claro lo dice. El espiritismo en los últimos tiempos va a jugar un papel muy fundamental para engañar al mundo entero. De hecho, dice la mensajera del Señor, en manuscrito 125, página 1901, párrafo 18, leemos. Ella dice: la palabra de Dios declara que cuando conviene al propósito del enemigo, él, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo el pretexto del cristianismo. ¿Qué es lo que va a usar Satanás? Sus agentes.
bajo el pretexto del cristianismo, que si fuera posible engañará incluso ¿a quiénes? A los escogidos. Y hermano, cuando estamos hablando a los escogidos, no estamos hablando de todos los miembros en su totalidad, porque el mismo Jesucristo dijo que van a ser muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, cuando ella se refiere a los escogidos y la palabra de Dios se refiere a los escogidos, es que dentro del pueblo de Dios hay un pequeño remanente escogido para la salvación. No todos los que conforman el remanente de Dios van a ser salvos. Dentro del remanente de Dios, vuelvo y repito, hay un pequeño grupo que son escogidos para la salvación. Los otros son escogidos para la perdición, se van a perder. Entonces, cuando aquí ella habla que engañará si fuera posible a los escogidos, ella está hablando de los escogidos de Dios para salvación. Ese grupo que va a recibir el sello de Dios, que va a participar de la lluvia tardía, dice que Satanás con sus poderosos engaños va a tratar de engañar a los escogidos. Y ella cita Mateo 24:24. El enemigo se revela en personas a quienes ha dado poder para hacer milagros. Él crea tristeza, sufrimiento y enfermedad, pareciendo cambiar sus atributos, aparentemente sana a aquellos a quienes él mismo ha atormentado. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que hay una posibilidad que aquellos que son escogidos para la salvación sean engañados si sus pies no están firmes en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos falsos cristos, la palabra Cristo en griego es ungido. Y cuando estamos hablando de falsos cristos, no estamos hablando de personas que solamente van a venir diciendo, yo soy el Cristo y vengo a buscar a mis escogidos. No estamos hablando de esas personas que van a decir, yo soy Cristo porque Cristo reencarnó en mí. No, sino que la palabra Cristo en griego significa ungidos. Y en los tiempos de la Biblia, ¿a quiénes ungían? A los sacerdotes, se ungían a los reyes, también se ungían objetos, también se ungían enfermos para sanar. Significa que en su contexto más amplio, Satanás va a utilizar a personas que aparentemente ellos creerán que estarán ungidos con el poder de Dios, pero el asunto es que estas personas estarán no ungidos con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás, de tal manera que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los escogidos. No es el poder de Dios actuando sobre estos falsos cristos, sobre estos falsos ungidos y sobre los falsos profetas que también van a hablar falsas profecías. Falsos sueños, falsas revelaciones. Y queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, los escogidos de Dios son simbolizados por Juan el Bautista. ¿No es así? Juan el Bautista fue el precursor de Cristo que preparó el camino ¿para quién? Para Jesús. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el pueblo de Dios está simbolizado por Juan el Bautista. Los verdaderos hijos de Dios están simbolizados por Juan el Bautista, que prepararán el camino y prepararán al pueblo
antes de que Cristo venga por segunda vez. La misma misión de Juan el Bautista es la misma misión que tiene hoy el pueblo de Dios. Predicar el evangelio y preparar el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, de la misma manera que Dios tiene un pueblo simbolizado por Juan el Bautista, que está preparando el camino, predicando el evangelio, preparando al pueblo de Dios para la venida de Cristo Jesús, también Satanás tiene un pueblo de falsos ungidos, de falsos profetas y de falsos cristianos que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, pero estos mismos van a preparar el camino para la falsa venida del falso Cristo cuando Satanás se personifique haciéndose pasar por Cristo. Recordemos, mis queridos hermanos, que Satanás todo lo falsifica. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios, miren esta cita de la mensajera del Señor, la verdad acerca de los ángeles. En estos tiempos finales que estamos viviendo y que Satanás personificará la venida de Cristo, y ese es el gran engaño, el último gran engaño de Satanás. Dice la mensajera del Señor que ángeles malignos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu ¿de qué? De incredulidad. Que ni siquiera esto te desanime, sino que traigas un corazón verdadero para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. O sea, en estos tiempos finales el espiritismo va a ser tan grande de que aún ángeles malignos en forma de creyentes van a entrar en las filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Ahora, ¿qué tipo de incredulidad? No de incredulidad de decir de que tú no crees en Dios, sino de incredulidad de decir que tú crees en Dios, pero no crees en la verdad de Dios. Y al introducir este espíritu fuerte de incredulidad, estos ángeles malignos, al igual que el versículo anterior de Mateo 24:24, los falsos ungidos, los falsos cristos, los falsos profetas que con grandes señales y prodigios y milagros van a preparar el camino, van a preparar a los pseudo cristianos que dicen creer en Dios, van a preparar el camino para la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo, y ese va a ser el último gran engaño, mis queridos hermanos. Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. Y en el libro Primeros Escritos, que ella habla del espiritismo, y también en el conflicto de los siglos, pero en el libro de Primeros Escritos, en el capítulo que habla del espiritismo, dice que hasta aparecerán los apóstoles, o sea, los espíritus malignos tomarán la forma de los apóstoles y se aparecerán. Y dice que estos apóstoles, o sea, que son los apóstoles, que los espíritus tomarán forma de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de todos los 12 apóstoles que murieron. Y dice que ellos mismos aparecerán y hablarán cosas muy lindas y harán milagros, pero dice que van a contradecir lo mismo que ellos escribieron. ¿Que van a contradecir qué? Sus propias palabras. Sus propias palabras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando nosotros leemos en Isaías, mis queridos hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios
cuando leemos en Isaías 48 que dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y toda esta actividad demoníaca y todas estas apariciones que van a hacer los demonios, que van a personificar hasta los apóstoles, van a personificar nuestros seres amados, todo tiene un objetivo, mis queridos hermanos, y es preparar al mundo para la venida del falso Cristo, que es Satanás disfrazado de Cristo. El mundo entero será prendido, mis queridos hermanos, por este engaño, aquellos que no estudian la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos listos para hacerle frente a este engaño? Cuando Saúl fue a visitar la pitonisa de Endor para consultar, ¿qué dijo la pitonisa de Endor? Veo a un anciano que viene y le describe al anciano y ¿qué dijo Saúl? ¿Quién era ese anciano? ¿Quién era Samuel? Que era Samuel el profeta. Y le habló y le dijo, mira, tú vas a la batalla y vas a morir y así y así. O sea, un demonio se personificó, tomó la forma de Samuel el profeta que estaba muerto. Y le habló, ¿a quién? A Saúl, al rey Saúl. Por eso es que la mensajera del Señor dice en Primeros Escritos y en el libro El Conflicto de los Siglos, ella amplía un poco más el tema del espiritismo. Ella dice que los espíritus tomarán la forma de los apóstoles y nos van a hablar los apóstoles. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos hablando, y noten que cuando la palabra de Dios, Mateo 24 dice que estos falsos ungidos, estos falsos cristos, estos falsos profetas, dice que harán grandes señales, que engañarán si fuera posible a los escogidos. Hermano, a mí una persona de otra denominación que haga milagros de otra denominación cristiana, a mí no me engaña. ¿Y sabe por qué a mí no me engaña? Porque su teología es incompatible con lo que yo creo. Porque el mundo protestante cristiano, mis queridos hermanos, el vasto mundo protestante cristiano, creen en la doctrina de la inmortalidad del alma, creen en la santificación del domingo. Y la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos dice que estos son los dos errores capitales: la inmortalidad del alma y la santificación del domingo. Y ella dice que mientras que el primero, la inmortalidad del alma, crea la base del espiritismo, el segundo, la santificación del domingo, crea lazos con Roma. Y si no es así, pregúntense por qué hoy existe el movimiento ecuménico, donde todas las religiones cristianas y no cristianas están montados en el tren del ecumenismo, unidos a Roma, creando lazos con Roma, cada vez más cercanos para trabajar juntos en hacer de este mundo un mundo mejor. Aún hasta el ecumenismo se está prestando para allanar el camino para la venida del falso Mesías, Satanás, que personificará a Cristo. Entonces, una persona de otra denominación que haga milagros, yo sé que eso es falso. ¿Y por qué yo sé que esos milagros no son auténticos y provienen de Dios? Porque cuando usted mira y estudia lo que ellos creen no es compatible con la palabra de Dios. Ahora, la única manera en que los escogidos pueden llegar a ser engañados es cuando dentro del propio pueblo adventista se levanten hermanos ungidos
con poder y empiecen a hacer grandes señales y milagros, ahí entonces usted sí puede ser engañado. ¿Y sabe por qué puede ser engañado? Porque supuestamente ese hermano o esa hermana o ese pastor o ese laico o ese ministro o ese evangelista que hace grandes señales y milagros creyendo que es por el poder de Dios, usted cree que son auténticos porque usted dice cree lo mismo que yo, supuestamente. Pero cuando usted revisa lo que creen, usted se va a dar cuenta, mis queridos hermanos, que ese poder que está actuando a través de ese pastor es Satanás. Es el poder de Satanás y no el de Dios. La manera en que los escogidos pueden ser engañados es cuando dentro del propio pueblo se levanten hermanos con ungidos con poder. Por eso es que pueden ser engañados, porque dicen, oh, un adventista que hace milagros, oh, amén, gloria a Dios, ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es adventista, porque se supone que crea lo mismo que usted. Pero en esta mañana, mis queridos hermanos, estudiando la lección de escuela sabática, los ejemplos que le puse, nos estamos dando cuenta que no todos los adventistas creen en lo mismo que usted cree. Y de la persona del pastor que yo le hablé en la mañana, que él predica cada sábado a través de YouTube, cuando usted ve los comentarios, mis queridos hermanos, que son comentarios de miles de personas, de todas las cosas que dicen contraria a la fe adventista, los hermanos dicen, amén, gloria a Dios. Qué maravilloso mensaje, pastor. Pastor, su mensaje me tocó. Pastor, qué mensaje más lindo. Imagínense usted, si ese pastor que yo les hablé en esta mañana, hace milagros. Imagínense usted, hermano, si ese pastor que yo les hablé por la mañana empezara a hacer milagros y por el poder de Dios empieza a echar fuera demonios y por el poder de Dios los paralíticos empiezan a caminar y los cojos empiezan a andar. Imagínense ustedes que por el poder de Dios, que supuestamente van a creer que es el poder de Dios, pero no es el poder de Dios. Porque cuando usted revisa su teología es un desastre y es adventista y es pastor, pero su teología no es teología adventista, es teología satánica. Imagínense ustedes que ese pastor empiece a hacer milagros, grandes señales y prodigios. ¿A cuántos miles más, hermanos, no va a engañar y la gente van a decir, ay, ese pastor está lleno del poder de Dios, el poder de Dios está en él? Pero como son hermanos que no conocen la verdad, van a creer que es el poder de Dios que está actuando a través de ese pastor, cuando realmente es Satanás el que está detrás de ese pastor. Por eso es que los escogidos pueden llegar a ser engañados. Por eso es que, mis queridos hermanos, todos debemos de examinarlo a la luz de las Escrituras. Amén. Debemos de examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Porque estos falsos cristos y estos falsos profetas que habla Mateo 24:24 son los agentes designados por Satanás para allanar el camino a Satanás cuando Satanás haga su aparición. Pero dice la mensajera del Señor que Satanás no va a poder imitar de la manera verdadera en que Cristo va a venir. Dice que Dios no se lo va a permitir. Entonces, cuando Satanás se disfrace de Cristo, y usted ve que, claro, cuando se aparezca este mundo, ya ustedes saben, la internet, las redes sociales, las cámaras, todas las agencias noticiosas, ay, que Cristo se apareció en Dominicana, ay, que se apareció en Venezuela, ay, que se apareció en Italia, ay, que se apareció en China, que se apareció en España. ¿Ese es el verdadero Cristo? No, porque la verdadera venida de Cristo, Cristo no va a tocar tierra.
Por eso es que el mismo Jesús en Mateo 24, 23 dice, entonces si algunos dijeren, ¿qué cosa? Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. ¿Qué dice? No lo crean. Mirad, el Cristo apareció en España. Ay, apareció por Canadá. Ay, apareció por Francia. Ay, apareció por Londres. No lo crea. Sigue diciendo, Mateo 24, 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo crean. No lo crean, hermanos. Porque el mismo Jesucristo nos dio las verdaderas señales de su venida. Y Él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, lo ven todo el mundo. ¿Por qué? Porque está en el cielo. Porque está en el cielo. Así va a ser la venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Cristo no va a tocar tierra. Pero además, una evidencia que tenemos de la venida de Cristo Jesús es que cuando Cristo venga, ¿qué es lo que Él va a levantar del polvo de la tierra? Los muertos en Cristo van a resucitar. Y Satanás no tiene poder para traer a nadie una vez que está muerto a la vida. Pero millones de personas lo van a creer. El mundo entero lo va a creer de que ese es el verdadero Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Con qué? Con gran poder y gloria. Con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá Cristo? Con poder y gran gloria, pero en las nubes. Y sigue diciendo. El siguiente versículo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo venga, Él va a resucitar a todos los muertos de todas las edades que durmieron creyendo en la promesa de la resurrección. Y con los cristianos que hayamos quedado vivos, todos seremos levantados para recibir al Señor en las nubes. Satanás no puede hacer eso. Satanás no tiene poder porque Dios no le va a permitir falsificar la verdadera venida de Cristo Jesús. Y eso lo dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. Satanás va a estar limitado. Satanás va a estar limitado, hermanos. Pero es muy importante que nosotros conozcamos las señales y todo lo que involucra la verdadera venida de Cristo Jesús para así poder distinguir la falsa venida del supuesto Cristo en el cual Satanás tomará la forma de Cristo. Es más, dice la mensajera del Señor que Satanás cuando tome la forma de Cristo se va a presentar de una manera deslumbrante. Dice que va a hablar como Cristo, que va a pronunciar las palabras de Cristo. Dice hasta más en el conflicto de los siglos que hasta dirá de que el día de reposo, el sábado, fue cambiado ahora para el domingo. Y cómo Cristo va a cambiar la hora, lo que Él mismo habló en la palabra de Dios cuando el mismo Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá por siempre. Su palabra, mis queridos hermanos, permanecerá por siempre.
Pero necesitamos conocer esto porque dice la mensajera del Señor que este último gran engaño de Satanás va a ser poderosísimo. Va a ser poderosísimo, hermanos. Y nosotros tenemos que hacerle frente con la palabra de Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro Maranata. Maranata, el Señor viene, página 213, párrafo 1. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán, ¿y qué harán? Y lo adorarán. Como a Jesucristo se nos ordena adorar a ese ser quien el mundo glorificará como Cristo. Y entonces la mensajera del Señor ahora hace una pregunta y dice, ¿qué haremos cuando se nos ordene a adorar a ese ser? Ella dice, decirles que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles. ¿Por cuántos ángeles vendrá acompañado el Señor? Dice, por 10,000 veces 10,000 ángeles. Saben que hay teólogos, ustedes saben que en el Apocalipsis hay una parte, no sé si es el capítulo, no me acuerdo si es en el capítulo 6 o 8, que hay una media hora de silencio en el cielo. Y esa media hora de silencio en el cielo, muchos teólogos creen que el cielo va a quedar vacío. Esa media hora de silencio es porque el cielo va a quedar vacío, porque va a ser la segunda venida de Cristo Jesús viniendo con todos sus santos ángeles a este mundo. Y es como que da a entender que el cielo va a quedar vacío. Por eso es que la mensajera del Señor dice que vendrá acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles. ¿Alguien puede calcular 10,000 veces 10,000? Número infinito. Número infinito. ¿Cómo pudiéramos calcular 10,000 veces 10,000? Cuando yo pienso 10,000 veces 10,000, estamos hablando de millones, de millares, de millones y millones y millares y millares de ángeles que van a venir acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando habla la media hora de silencio, cuando habla, ¿qué, hermano? Yo lo calculé, dice 100 millones. 100 millones. 100 millones. Entonces, cuando en el Apocalipsis se habla de la media hora de silencio, es porque creen de que quizás esa media hora de silencio, vuelvo y repito, es la venida de Cristo Jesús viniendo con todos sus santas de mirada de ángeles, y que el cielo quedará vacío. Por eso es que se habla de esa media hora de silencio. Por 10,000 veces 10,000 ángeles. Y, fíjense, 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares. Es como que nuestra mente humana no puede calcular. No puede calcular ese número. Y que cuando venga conoceremos su voz. Noten cómo la mensajera del Señor dice que cuando se nos mande, oye, Cristo está ahí, hay que postrarse, hay que adorarse, hay que hacerle frente con la palabra de Dios y decir, no, ese es un falso Cristo. Y cuando nos preguntan, ¿y por qué es un falso Cristo? Porque la palabra de Dios dice que como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así va a ser la venida de Cristo Jesús. Dice la mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos, página 264, dice, como alto del gran drama del engaño, Satanás personificará a Cristo. La iglesia ha profesado durante mucho tiempo esperar la venida del Salvador.
como la consumación de sus esperanzas. Ahora el gran engañador hará parecer que Cristo ha venido en diferentes partes de la tierra. Pero ¿cómo va a ser la venida de Cristo Jesús? Todo ojo le verá, dice el libro de Apocalipsis. Todo ojo le verá. No que va a estar en diferentes partes, que algunos lo van a ver y otros no lo van a ver. No, todo ojo le verá. Y dice, Satanás se manifestará entre los hombres como un ser majestuoso, de deslumbrante brillo, semejante a la descripción del Hijo de Dios dada por Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1, 13, 15 cita la mensajera del Señor. La gloria que los rodea no tiene parangón. ¿Saben lo que significa la palabra parangón? Que no tiene comparación. Como que no tiene comparación. Con nada que ojos mortales hayan contemplado jamás. El grito de triunfo resuena en el aire. Cristo ha venido, Cristo ha venido. La gente se postra en adoración ante Él. Sigue diciendo, manuscrito 16, 1844, párrafo 11 dice, un esfuerzo más y entonces se emplea el último ardid de Satanás, o sea, el último engaño de Satanás. Él escucha el clamor incesante de que Cristo venga, de que Cristo los libere. Esta última estrategia es hacerse pasar por Cristo y hacerles creer que sus oraciones han sido respondidas. Pero esto corresponde a la última obra final, la abominación de la desolación que se establece en el lugar santo. Miren este otro, manuscrito 110 de 1901, un sermón titulado La Esperanza Cristiana de octubre 5 de 1901 dice, el mismo Satanás se hará pasar por Cristo declarando que es el Hijo de Dios. Uno dirá, Cristo está aquí, otro, Él está allá y otro más que Él está en algún otro lugar. Mis queridos hermanos, las evidencias que se muestran en la palabra de Dios nos han dejado bien claro, mis queridos hermanos, de que van a ser engañados aquellos que no estudien, mis queridos hermanos. Aquellos que no tengan un claro, así dice Jehová, van a ser engañados. Miren esta última cita de la mensajera del Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 661, dice, la rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. ¿Qué se encuentra en el aire mismo que respiramos? La rebelión y la apostasía. ¿La rebelión y la apostasía de quién? Del pueblo de Dios. Nos afectarán a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ahora ella hace una pregunta y dice, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? O sea, si los seres humanos nosotros nos descarriamos fácilmente de la verdad, ¿qué va a hacer entonces cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? Ella sigue diciendo, ¿quiénes permanecerán? O sea, ahora hace otra pregunta diciendo, ¿quiénes permanecerán incolumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo? O sea, la palabra incolumes es inconmovible, firme. Ella hace esa pregunta diciendo, ¿quiénes permanecerán incolumes, firmes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Quién va a permanecer en firme? ¿Quién va a permanecer inamovible en su fe y en la verdad ante estas falacias engañosas del enemigo? ¿Quién?
ella hace otra pregunta y dice, ¿qué impedirá? Fíjense, ¿qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? Y ella cita en Lucas 21:8, no vayáis en pos de ellos. Y en esta cita que yo les leí del libro Mensajes Eventos, tomo 2, página 661, el siguiente párrafo de ella dice que solo los que estudien la palabra de Dios son los únicos que el Espíritu Santo va a guardar para que no sean engañados de estas falacias del enemigo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cuán importante es que para los tiempos que estamos viviendo, hoy más que nunca nosotros como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios? Porque si nosotros no sacamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Si nosotros no sacamos tiempo para estudiar los testimonios, vamos a ser engañados fácilmente. Por eso es que la palabra de Dios, Isaías 8:16, dice: a la ley y al testimonio es la gran prueba, mis queridos hermanos. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por eso cuando alguien viene con teologías extrañas, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar firmes, porque el mayor engaño para el pueblo de Dios es que la verdad estará tan mezclada con la mentira que muchas veces, para aquellos que no estén guiados por el Espíritu Santo, fácilmente van a ser engañados. Pero los que estén guiados por el Espíritu Santo podrán conocer la verdad del error, porque Satanás engañará, si fuera posible, a los escogidos, porque la verdad estará tan ligada con el error que solamente los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán desenmascarar las mentiras de Satanás y decir: no, espérate, aquí hay error. Hay verdad, pero hay error mezclado. Vamos a ser probados por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar claros en hacerle frente a los ardides del enemigo con un escrito está. ¿Cómo venció Cristo a Satanás en las 3 tentaciones? Escrito está. Cada vez que los fariseos venían a Cristo para tentarlo, ¿qué era lo que decía Cristo? Escrito está. O si no, muchas veces Cristo les decía: ¿cómo leen ustedes? Porque Cristo sabía que ellos leían, pero no interpretaban bien. Y queridos hermanos, la seriedad estamos viviendo en tiempos más serios, que hoy más que nunca el pueblo de Dios debe tomar con seriedad el estudio de la palabra de Dios. Porque los engaños, mis queridos hermanos, abundan por doquier. Y los peores engaños vienen de aquellos que se sientan con nosotros en el templo de Dios y que profesan creer lo mismo que nosotros. Y que profesan ser adventistas. Y que profesan ser fieles a Dios, miembros activos de la iglesia. Pero cuando usted mira la palabra de Dios, mis queridos hermanos, se da cuenta que lo que están creyendo es una falsedad, que no es de acuerdo a la fe adventista. Y yo le doy gracias a Dios, mis queridos hermanos, de que nosotros estamos estudiando los folletos de escuela sabática de lo que creían los pioneros adventistas, para poder estar anclados en la verdad. Hoy por la mañana estaba hablando con un hermano del Perú que él me escribió que él quería estudiar los folletos nuestros del Perú. Y yo le envié algunos PDF de algunos folletos anteriores, aparte del folleto nuevo, de algunos folletos anteriores. Y él me dijo: pastor, le doy gracias a Dios porque él no es de la iglesia adventista libre, él es
miembro de la conferencia, dijo: pastor, le doy gracias a Dios porque la Iglesia Adventista Libre estudia los folletos originales de los pioneros, la verdad que establecieron los pioneros adventistas. Amén. Dice, porque la verdad que ellos establecieron es el mensaje que se tiene que dar al mundo. Pero con el tiempo, esa verdad, hoy por hoy en día, mis queridos hermanos, se ha ido diluyendo y al mismo tiempo mezclándose con errores. Y una verdad mezclada con error no santifica a nadie, mis queridos hermanos. Por eso es que tenemos que conocer lo que creían los pioneros adventistas, cuál era su teología. Que cada paso que ellos, a medida que ellos iban estudiando, cada paso y cada verdad que ellos iban descubriendo, iba siendo confirmada por la mensajera del Señor. Y la mensajera del Señor establecía qué es lo que era verdad y qué es lo que era el error. Y separaba la verdad del error. Esa es la gran bendición que tiene el pueblo adventista, que tiene una teología basada en la verdad de la palabra de Dios. Pero el último gran engaño de Satanás, mis queridos hermanos, o sea, el último gran engaño, pudiéramos decir que es el engaño cumbre, lo que le va a poner la tapa al pomo al espiritismo, como estudiamos el sábado pasado, el tema del espiritismo, lo que le va a poner la tapa al pomo al espiritismo va a ser de que Satanás va a falsificar la venida de Cristo Jesús. Y como bien hemos estudiado, millones, mis queridos hermanos, van a ser engañados de tal manera que se postrarán y adorarán a Satanás, que se hará pasar por Cristo. Pero la palabra de Dios no nos deja en tinieblas, nos mantiene en la luz de conocer cuál será la manera correcta en que Cristo va a venir. Porque como bien les dije al principio, de la misma manera hay un pueblo que se está preparando para la venida de Cristo Jesús y está dando el mensaje final para preparar a un pueblo y a todos aquellos que se suben a este pueblo para la venida de Cristo Jesús. También Satanás tiene un pueblo en la tierra, que son cristianos, que están preparando la venida, la falsa venida, que Satanás hará haciéndose pasar por Cristo Jesús. Y es por eso, mis queridos hermanos, que tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para hacerle frente a las falsedades del enemigo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Vamos todos puestos de pie a cantar el himno final.